Privilegio poder estar el día de hoy aquí, hermano. Es un privilegio poder traer la palabra del Señor y doy gracias al Señor por eso. De verdad que para mí es algo muy especial y quiero que lo sepan. Es un privilegio poder estar parado el día de hoy en este púlpito. Y yo creo que algunas veces, yo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado, nos hemos cuestionado si somos creyentes, si realmente somos creyentes genuinos. Y aunque usted no sea perfecto, como yo tampoco soy perfecto y como nadie lo es, si es posible que nos podamos examinar a nosotros mismos a la luz de la Escritura, a la luz de la inerrante y suficiente palabra de Dios. Yo recuerdo cuando era niño, hace rato, y yo estudiaba en el colegio que coincidencialmente es profesor Jairo, el hermano Jairo que vive en Ibagué. Había una profesora en ese colegio y siempre nos decía a un grupo de muchachos: el árbol de manzanas no da peras. Y nosotros nos reíamos, y el árbol de manzanas no da peras. Y siempre nos decía a un grupo de muchachos indisciplinados: el árbol de manzanas no da peras, el árbol de manzanas no da peras. Y esa era una frase repetitiva que cada día y cada vez que estábamos en clase con ella nos lo decía: el árbol de manzanas no da peras. Pero finalmente esa frase a mí me hizo reflexionar y me di cuenta de lo que pues ella nos estaba diciendo, lo que nos quería decir. Yo no recuerdo muy bien el nombre de ella porque fue hace rato, pero luego reflexionaba y lo que la profesora me quería decir es: yo no puedo exigirle a usted lo que usted no puede dar. El árbol de manzanas no da pera. El Señor Jesucristo en Juan 15 utiliza una metáfora cuyo contenido teológico es muy profundo. Realmente es un pasaje, aunque es sencillo, es un pasaje muy profundo que difícilmente podemos llegar a esa profundidad. Y hay una verdad central, y es que un creyente verdadero permanece en Él. Un creyente genuino permanece en Cristo. Y vamos a estar estudiando hoy este pasaje. Si usted es un creyente verdadero, inevitablemente va a estar unido a Cristo, inevitablemente. Si usted es un creyente verdadero, eso es una realidad, por lo que permanecerá en Él y como resultado habrá fruto. Ese es el resultado. Usted va a permanecer inevitablemente y el resultado va a ser el fruto. Y por lo tanto podrá orar al Padre conforme a la voluntad del Padre, no conforme a su voluntad, y cumplirá los estatutos y los mandamientos del Señor, lo cual traerá gloria a Dios y un gozo genuino que solo el Padre nos puede dar. Por favor, leamos Juan 15, del 1 al 11. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Oremos. Señor, qué privilegio poder estar expuestos a tu palabra, Señor. Padre, te pido que
nos ayudes en este tiempo, que comprendamos que si somos creyentes genuinos, estaremos unidos a ti, Señor, y que el resultado será el fruto, pero que también tenemos que permanecer. Ayúdanos, Señor, prepara nuestro corazón en este tiempo, aplica tu palabra, Señor, en nuestra vida. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, y también obra misericordia de los que no te conocen, Señor. Ten misericordia de ellos y sálvalos. Guíanos y dirígenos en este tiempo, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, lo primero que vamos a hacer, hermanos, es revisar el contexto de esas palabras que pronunció el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es quien está pronunciando estas palabras, y esas palabras se dan en un contexto muy especial. En los capítulos anteriores estamos hablando del capítulo 15, pero más o menos desde el capítulo 13 en adelante, ellos se encuentran en el aposento alto. Ellos están en la noche de la Pascua, la última noche antes de la muerte de Jesús. Son los momentos previos a la muerte de nuestro Señor, y han pasado algunas cosas especiales allí. El Señor Jesucristo, ¿qué ha hecho? Ha lavado los pies de sus discípulos. Si miramos el 13:12, podemos darnos cuenta de eso, y les ha dicho varias cosas. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos en ese momento? Que será traicionado, y eso es importante tenerlo en cuenta. 13:21, mira lo que dice: de hecho, Judas salió del aposento alto para ir a hacer con prontitud lo que debía hacer. También les dijo que Pedro lo negaría 3 veces. En ese momento, en el 13:38, pero pasa algo muy especial, porque ellos están en un momento de tristeza, están en un momento difícil para ellos, y el Señor les promete el Espíritu Santo. Miremos el 14 del 16 al 18, y mire lo que dice el Señor: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. 18, qué hermoso lo que les dice el Señor: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¡Qué maravilla! La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, moraría en cada creyente y moraría para siempre. Esa es la realidad del creyente genuino. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo, y el Espíritu mora en nosotros. ¡Qué maravillosa verdad! ¡Qué maravillosa verdad, hermanos! El mismo Jesús les está diciendo que les conviene que Él se vaya. O sea, si pensamos en eso, el Señor Jesús les está diciendo: es conveniente que yo me vaya. Y creo que nosotros no entendemos el poder del Espíritu Santo, no confiamos en su obra como debemos. Mire lo que les dice a ellos: es conveniente que yo me vaya. El Espíritu Santo está morando en nosotros, en quienes creemos en Cristo. Pero luego en el 14:31, mire lo que le dice el Señor, finalizando ahí el capítulo 14. Están en el aposento alto, donde tuvieron lo que conocemos como la última cena, y le dice: levantaos, vámonos de aquí. Los discípulos están agobiados, turbados. Ellos salen del aposento alto, probablemente caminando ahí por las calles de Jerusalén, van con destino al huerto de Getsemaní. Ese es el contexto, eso es lo que está pasando, donde el Señor orará con gran aflicción y le dirá al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque recibiría la ira justa sobre Él. Él iba a morir por el pecado que cometimos tú y yo. Él está orando con gran aflicción, está pasando esa situación en ese momento, donde el Señor también va a ser entregado por Judas, para luego morir en esa cruz, para ser sepultado, pero para luego resucitar y ascender al cielo para preparar morada para nosotros, para quienes creemos en Él y para quienes permanecemos en Él. Y es en ese contexto cuando Jesús, con los 11 discípulos verdaderos, porque recordemos que Judas ya había salido, por decirlo de alguna manera, a hacer la logística
de lo que correspondía entregar al Señor. Él estaba con los 11. Y aquí hay algo interesante, y es que los 11 son discípulos verdaderos, pero Judas, como lo hemos estudiado antes, era alguien que parecía ser un discípulo genuino, pero que realmente no lo era. Y solamente estaban los 11 allí. Y el Señor les está diciendo esas palabras de ánimo. Son palabras de ánimo para el creyente verdadero, pero también son palabras de juicio para los que son como Judas, que pueden profesar y de cierto a veces creer que son creyentes, pero que no lo son. Y es en ese momento en que el Señor les dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, lo que está diciendo el Señor. Y el Señor está mencionando esta metáfora, es una metáfora muy especial, y quiero que miremos en detalle algunas cosas, especialmente de quienes intervienen en esa metáfora. Miremos el versículo 1. El Señor dice: yo soy la vid verdadera, y luego dice: ¿y mi Padre es quién? El viñador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Estamos hablando de la vid, que es Cristo, el viñador, que es el Padre. Y si vemos el 5, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Allí está hablando de los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Como he dicho, Jesucristo es la vid, el Padre es el labrador, y los sarmientos, que también se conocen o se leen en algunas versiones como ramas o como pámpanos. Pensemos en ese árbol. Jesús es el tronco, las ramas son los sarmientos o los pámpanos, el Padre es el viñador, y esos son los personajes que intervienen allí, y vamos a estar mirando qué características tienen esos personajes y por qué es tan importante y relevante esa metáfora que el Señor plantea para nuestra vida, para la vida del verdadero creyente. El Señor comienza con esa declaración: yo soy. Esta mañana estudiábamos acerca de este tema, lo cual es muy relevante. Miremos Éxodo 3:14, y miren lo que dice: y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Aquí el Señor está enfatizando con esa frase su divinidad, pues está usando el nombre de Dios revelado a Moisés. Eso es lo que está haciendo el Señor. De hecho, Juan, a lo largo de este evangelio, lo que está haciendo es presentando a Jesús como Dios. Eso es lo que está haciendo Juan. En el 1:1 dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y en el 1:14 luego dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, refiriéndose a la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo. Está enfatizando que Jesucristo es Dios. Y si vamos al final del mismo libro, miremos lo que dice Juan 20:28. Allí está la afirmación de Tomás, quien era uno de los 12 y que después de ver al Señor creyó que había resucitado. Después de verlo, creyó que había resucitado. Y miren lo que él exclama: Señor mío y Dios mío. Y es interesante porque esta declaración yo soy no es la primera que aparece en este libro, sino es la última de 7 declaraciones yo soy. Yo soy el pan de vida, dice el Señor en el 6:35. Yo soy la luz del mundo, dice en el 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas, 10:7. Yo soy el buen pastor, 10:11. Yo soy la resurrección y la vida, 11:25. Yo soy el camino y la verdad y la vida, 14:6. Y ahora dice: yo soy la vid verdadera. Jesucristo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Él es nuestro Salvador. Y quiero decirte algo, hermano: si tú no crees eso, no puedes ser salvo. Si no crees que Jesucristo es Dios, no puedes ser salvo. Mira lo que dice Juan 8:24: porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Esa es la realidad. ¿Y ahora qué significa la vid verdadera?
en primer lugar, ¿qué es la vid? Es el árbol cuyo fruto es la uva. Y en Cali es muy común ver árboles frutales, incluso por la calle, árboles de mango principalmente. Pero en Israel era muy común ver la vid, ver viñedos, ver árboles de vides. La viña o el viñedo son terrenos extensos plantados de uva y Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera. No solo está diciendo que es la vid, sino que aquí hay algo importante, hermanos, y es que Jesús está agregando una característica. Yo soy la vid, pero soy la vid verdadera, y eso tiene una implicación. O sea, ¿por qué verdadera? ¿Acaso hay una vid que no fuese verdadera? ¿Hay una vid que no lo es? Para los discípulos, para los 11 que estaban escuchando a Jesús, no estaba resultando extraña esta metáfora, porque esa figura de la vid era muy común en Israel, era muy común. De hecho, Israel era conocida en el Antiguo Testamento como la vid de Dios. Y miremos que aquí hay algo muy especial, y tenemos que tener en mente eso, Jesucristo es la vid verdadera, pero ¿qué pasó con Israel? Por favor, vayamos a Isaías 5 y miremos lo que dice a partir del versículo 1. Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas. Y mire lo que pasó. Pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Con la viña que no dio el fruto que el Señor esperaba. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son un huerto preferido, son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Wow. Isaías describe a Israel como la viña que el Señor plantó, la viña que el Señor cuidó y luego permitió que fuera destruida. ¿Por qué? Por la infidelidad, por su infidelidad, por incumplir el pacto, por no dar el fruto que el Señor estaba esperando. Incluso en el Nuevo Testamento pasa algo especial también, se menciona, miremos en Mateo 21:33 lo que dice. Allí el Señor Jesús, a través de una parábola, ilustra con la plantación de una viña el rechazo de Israel a los mensajeros de Dios, que terminaría con la muerte del Señor. Y en cada ilustración de Israel como la vid del Señor vemos algo especial, vemos una constante, y es la decepción al labrador porque no hay fruto. Eso es lo que vemos siempre. Vemos esa decepción constante cada vez que se compara a Israel con esa viña, porque el resultado no es el esperado. No hay fruto y por lo tanto es juzgada. Eso es lo que le espera. Pero ahora Cristo está diciendo, yo soy la vid verdadera. Eso es lo que está diciendo el Señor. Israel era una vid vacía
que por largo tiempo quedó descalificada como canal de bendición. Eso fue lo que pasó con Israel. Israel, de cierto modo, por decirlo de alguna manera, era lo mejor, pero falló en todo. A veces creemos que somos lo mejor y se nos olvida que lo bueno que podemos hacer en nuestra vida es por la misma obra de nuestro Señor en nosotros. La vid verdadera es Cristo, y verdadero se refiere a lo real, a lo perfecto, a lo genuino, a la única fuente del sustento espiritual del creyente. Él es Dios. Y hay una pregunta que debemos hacernos, hermanos. ¿Es Cristo tu sustento? ¿Realmente estás dependiendo de Él? ¿Cuántas vides que no son la vid verdadera enredan nuestra vida? O sea, ¿cuál es tu vid? ¿A qué árbol estás aferrada? ¿A qué tronco está aferrada tu vida? ¿A tu trabajo? ¿A tu familia? ¿A tus hijos? ¿A tus negocios? ¿Al precio del dólar incluso? Cristo es la vid verdadera. Y como luego dice el versículo 5, separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer. Y luego viene el viñador acá. Allí mismo en el versículo 1, miren lo que dice. Aparece otro personaje, es el viñador, y el Señor está diciendo, mi Padre es el viñador. En otras versiones dice labrador. ¿Y esta palabra a qué se requiere? Al agricultor o labrador, como dice, creo que es la Reina Valera. Él es el dueño de la viña, Él es quien cuida de ella, Él es quien la planta, Él es quien la fertiliza, Él es quien riega la vid. Él está cuidando de ella. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el propósito es dar frutos. Ese es el propósito, que dé fruto, pero que dé el fruto que debe dar, no como me decía mi profesora, el árbol de manzanas no da peras, el árbol de manzanas tendría que dar manzanas. En el versículo 2 vemos dos responsabilidades especiales allí del viñador, y es cortar las ramas que no dan fruto y podar las que dan fruto. Y es interesante ver, o sea, cortar las que no dan fruto, pero podar las que dan fruto. Y hay un propósito especial en ello. ¿Para qué poda las que dan fruto? Para que den más fruto. Para que den más fruto. Ahora, ya hablamos de la vid, que es el tronco, es el Señor Jesucristo, el viñador, que es el Padre. Ahora miremos quiénes son las ramas. Versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Y aquí lo que estamos notando es que ¿cuántas clases de ramas hay? Hay dos clases de ramas. Las que no dan fruto y las que dan fruto. O sea, un árbol puede tener dos clases de ramas, unas que dan fruto y otras que no dan fruto. Bueno, ¿y esto qué significa? En primer lugar, quiero que definamos lo que es fruto. ¿Qué es el fruto? ¿Qué es el fruto? ¿Qué piensas que es el fruto en tu vida? Y es muy común que a veces pensemos equivocadamente sobre esto, sobre qué es una vida fructífera, una vida que verdaderamente dé fruto. El fruto no está relacionado con cuánto dinero tienes en el banco, algunos pueden pensar eso. No está relacionado con qué clase de trabajo tienes, no, mi vida es fructífera por lo que yo hago, por la plata que puedo tener en mi banco, por el tipo de trabajo que tengo.
El fruto no está relacionado con tus sorprendentes capacidades, no está relacionado con los títulos que tienes, no está relacionado con tu posición social ni económica. No está relacionado con el gran número de personas que puedan llegar a una iglesia. A veces podemos pensar que hay fruto porque en una iglesia hay muchas personas. Eso no es evidencia de ello. Hay iglesias gigantes llenas de incrédulos. Pero definitivamente con lo que sí está relacionado es con el carácter de Cristo. Con eso está relacionado el fruto. Y quiero que pensemos en eso, o sea, si las ramas del árbol de manzana dan manzanas, si las ramas del árbol de mango dan mangos, las ramas que están unidas vitalmente a Cristo, ¿qué van a producir? Inevitablemente tienen que producir el carácter de Cristo. Inevitablemente tiene que pasar eso. Es el Padre transformando nuestras vidas para que progresivamente seamos más parecidos a Él. El carácter de Cristo. La Escritura define el fruto en términos de calidad espiritual. Es estar controlados por el Espíritu Santo, es producir el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Es una vida de obediencia que honre y que glorifique a Dios. Es una vida que muestre a Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Hermanos, no es una vida simulada. Podemos ponernos máscaras y aparentar frutos que los demás pueden decir, ahí hay un fruto, pero nosotros podemos saber que realmente no lo es. Es fácil caer en una vida de apariencias, de una vida de apariencia de piedad. Es fácil caer en rutinas. ¿Y quieren saber algo, hermanos? A veces nos podemos ganar el premio Oscar a mejor actor haciendo el personaje de cristiano, aún siendo cristianos. Debemos buscar a Dios cada día, hermanos. Cada día tenemos que buscar a Dios, a ese Dios de misericordia, y rogarle genuinamente que por favor nos ayude a vivir para su gloria. Pero no todas las ramas dan fruto. No todas las ramas que están unidas al árbol dan fruto. Parece que están unidas al tronco, son ramas, usted las ve y de hecho lo están, pero esa unión no es una unión vital. Es una unión superficial. Incluso hay señales de vida, pero le falta algo. Algo está faltando allí. ¿Y saben qué pasa? ¿Saben qué les falta? Que no pueden dar fruto. No lo pueden hacer. ¿Y saben qué les sucede a esas ramas? Versículo 2, serán cortadas. Versículo 6, serán destruidas. Esas ramas incluso son perjudiciales porque quitan savia a las ramas que sí dan fruto. Son perjudiciales. Y aunque sean podadas y aunque sean tratadas con cuidado, nunca van a dar fruto, no lo pueden hacer, no van a dar fruto. ¿Y saben quiénes son esas ramas que no dan fruto? Son los llamados cristianos nominales. Es decir, los falsos cristianos.
Alguien que dice creer en Cristo, profesa que cree en Cristo, yo soy cristiano, pero realmente no conoce a Cristo. No hay fruto. Puede asistir a la iglesia, puede participar de las actividades, puede haberse bautizado, puede servir incluso, pero no conoce a Cristo. Es una rama que está unida superficialmente al tronco. Es una rama que no da fruto. Y no da fruto porque la vid, que es Cristo, no fluye a través de ella. Esa es la razón. ¿Recuerdan qué pasó en el contexto momentos antes de estas palabras que está diciendo el Señor Jesucristo? Judas había salido del aposento alto a entregar al Señor. Y Judas es el mejor ejemplo. Judas parecía ser un creyente genuino, 3 años ahí con los demás y nadie dudaba de él. Ni siquiera los discípulos. Mire lo que dice Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Es increíble. ¿Quién te va a entregar? ¿Qué pasó acá? O sea, no había duda de Judas. No había duda alguna. Judas parecía ser un creyente genuino. Judas parecía ser un creyente verdadero. Judas tenía engañado a los discípulos. Pero ¿saben a quién no podía engañar Judas? Al Señor. Hermanos, nosotros a Cristo no podemos engañarlo. Podemos engañar a los demás. Pueden pensar que soy creyente genuino, que realmente amo a Cristo, pero de ninguna manera puedo engañar al Señor. El Señor sabía con claridad que Judas no era un creyente genuino. Ese mismo día, después de lavar los pies de sus discípulos, ahí en el versículo 13:10, mire lo que dice el 10: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos, está diciendo el Señor. Versículo 11, ¿por qué? Porque sabía quién la iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Hermanos, el Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce tu corazón. El Señor te conoce y tú puedes a la luz de la palabra examinarte a ti mismo. Podemos engañar a cualquiera, pero no podemos engañar al Señor. No podemos engañar al omnisciente, todopoderoso y misericordioso Señor. No lo podemos hacer. Esas ramas tienen un destino. Miremos el versículo 2. Serán quitadas. Luego versículo 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Eso es lo que le espera a las ramas. ¿Y saben por qué? Porque una rama que no da fruto, ¿saben para qué sirve? Para nada, para ser quemadas. No se puede construir nada con ellas. Al falso creyente le espera la condenación eterna. Es el futuro de los que no se arrepienten y ponen su fe en Cristo.
Ese es el destino para los que están unidos superficialmente a la vid. Pero hermanos, recordemos que nuestro Dios es grande en misericordia. Y si no eres un creyente genuino, porque la realidad de todas las iglesias es esa, hermanos. En todas las iglesias hay creyentes verdaderos, pero hay ramas también que no dan fruto. Y si a la luz de la palabra, de lo que nos dice el Señor, no eres un creyente genuino, hoy puedes arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor. El Señor en su misericordia te salvará. Y aquí hay algo especial porque algunos pueden pensar que Judas era salvo y que perdió la salvación. Y eso no es cierto. La salvación no se puede perder. Miremos lo que dice Juan 10, del 27 al 28. Miren lo que dice el Señor. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mis manos. Más atrás ahí en el 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echará fuera. La salvación no se pierde. La realidad es que nunca has sido creyente. Ahora miremos las ramas que dan fruto. ¿Quiénes son las ramas que sí dan fruto? Esas ramas que dan fruto se refiere a los creyentes verdaderos, a los 11 discípulos con los que estaba hablando el Señor Jesucristo. Un cristiano genuino dará fruto. Esa es la realidad del creyente verdadero. Inevitablemente va a dar fruto. Leamos lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si eres salvo, si has sido justificado, si estás viviendo vitalmente unido a Cristo, inevitablemente vas a dar fruto. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Si Cristo mora en ti, esa es la evidencia natural. Las obras. Esto no significa de ninguna manera que seamos salvos por obras. Miremos el versículo anterior, del 8 al 9. Porque por gracias habéis sido salvados, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, hermanos, sino que las obras son el resultado inevitable de la salvación. Si eres creyente, darás fruto. Mateo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Y qué hace el Padre con las ramas que dan fruto? Versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. El Padre, que es el viñador, poda las ramas que dan fruto para que den más fruto. La poda es necesaria. El viñador corta lo que es innecesario, lo que es improductivo.
Incluso los mismos racimos los puede cortar para que el mejor fruto crezca mejor y sea un mejor fruto al final, que sea un fruto más abundante. Hermanos, el Padre quitará de sus hijos todo aquello que debilite su vida espiritual. Esa es una realidad del creyente. Todo aquello que debilita su realidad espiritual y que afecta su fructificación. El Padre hará eso. Y ese proceso, ¿cómo es en el creyente? A veces doloroso. ¿Cómo no nos va a doler que corten partes de nuestra vida? Pero qué bendición saber que eso es para que demos más fruto y que finalmente eso dará gloria al Padre. Hermanos, el Señor al que ama, disciplina. Miremos lo que dice Hebreos 12, del 7 al 11. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Versículo 10. Porque ellos nos disciplinan por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. ¡Wow! Qué maravilloso es recordar que como hijos de Dios somos disciplinados, porque somos imperfectos, no es fácil. A fin de participar en su santidad. ¡Qué maravilla! ¿Y saben cómo hace el Señor esto? Con su palabra. Esa es la forma en que lo hace. Noten lo que dice el versículo 3. Vosotros ya estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Es la palabra de Dios la que poda el pecado de nuestra vida. Es la palabra de Dios la que nos santifica. Escuchen lo que dijo Spurgeon. La palabra casi siempre es la navaja con que el gran agricultor poda la viña. Y hermanos y hermanas, si estuviéramos más dispuestos a sentir el filo de la espada y dejáramos que cortara hasta lo que pudiera ser más valioso para nosotros, no necesitaríamos tanta poda por medio de la aflicción. Tenemos que sumergirnos en la palabra diariamente. ¿Y qué nos ha dicho el texto hasta ahora? Que Jesucristo es la vid verdadera, que el Padre es el labrador, que hay ramas que dan fruto, que son sus discípulos, los creyentes genuinos, los creyentes verdaderos, pero que también hay unas ramas que no dan fruto y que son los falsos creyentes. Y que esas ramas que no dan fruto no lo hacen porque no están unidas vitalmente a la vid. No lo hacen por sí mismo o por sí mismas, sino que es lo que produce el estar unidos a Cristo lo que genera ese fruto. Por eso es necesario, como dice el versículo 4, permanecer en Él. Permanecer en Él. Leamos el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La palabra permanecer es interesante allí, es un imperativo, y se refiere a quedarse, a continuar o incluso a morar. Y miren cómo define, refiriéndose a permanecer, Arthur Pink, y él dice lo siguiente: la permanencia en Jesús es mantener una comunión consistente con Él, es ocupar el corazón con Él y depositar en Él nuestra fe cada día, de tal manera que mantengamos la dependencia de la rama en la vid y la circulación de la vida de la vid en la rama. El verdadero creyente está unido a la vid y esa unión es para siempre. Por lo que el creyente debe quedarse en Cristo y debe continuar en Cristo. Esa unión con la vid le da vida al creyente. Porque si permanece en Cristo, Cristo permanece en él. Qué maravilloso escuchar eso. Y esa es la razón de la vida fructífera. La razón de la vida fructífera no es qué trabajo tienes, no es qué le puedes comprar a tus hijos. La razón de la vida fructífera es permanecer en Cristo. Versículo 4: porque como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Debemos permanecer en Cristo, debemos estar unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque separados de Él nada podemos hacer, nada. ¿Saben qué podemos hacer separados del Señor? Lo que podemos hacer separados del Señor es vivir una vida llena de pecado, no dar fruto y morir sin Él. Separados del Señor no podemos hacer nada que honre y que le glorifique. No podemos exaltar a Cristo, no podemos vivir la vida que Él demanda. Permanecer significa estar unidos a Cristo cada segundo de nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque solo Él puede producir en nosotros lo que Él nos exige. Y es cada segundo. No es el domingo que voy a la iglesia, no es en algunos momentos del día, es cada segundo de nuestra vida. Permanecer en Cristo significa permanecer en su palabra. Juan 8:31 dice lo siguiente: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer es estar saturados de la palabra de Dios y obrar en consecuencia. ¿Deseas la palabra de Dios cada día? ¿Estás meditando en ella a todo momento? ¿Esa es una realidad en tu vida? Cada espacio, cada momento que tienes, lo dedicas a leer la palabra, a sumergirse en ella, a meditar en ella, a permanecer en ella. Permanecer es entender nuestra condición natural de pecado y reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Es difícil, pero tenemos un Señor misericordioso, un Señor al que podemos acudir cada día y podemos rogar y decirle: Padre, necesitamos de ti. Aunque yo soy responsable, Señor, tú eres quien obra tanto el querer como el hacer.
Que el Señor nos ayude, hermanos, a permanecer en Él. Ya sabemos que dar fruto es el resultado de permanecer en Cristo, pero no es la única bendición. Vayamos al versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y aquí hay una primera bendición y son las oraciones respondidas. Esto no significa, y es muy importante que tengamos claro esto, este texto no significa, como decimos en Colombia, nos ganamos la lotería, se nos arregló la Navidad, así decimos aquí. Vamos a pedir lo que queremos, vamos a pedir lo que se nos ocurra y lo tendremos al instante. Si pensamos de esa manera, esto más bien está mostrando la condición de tu corazón. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Esta promesa está implicando dos cosas. Primero, se aplica a quienes permanecen en Cristo. Eso es lo primero. Aplica a quienes permanecen en Cristo. Si permanecéis en mí, ese es el punto. Si permanecéis en mí, no para los incrédulos. Aunque Dios en su soberanía podría hacerlo para cumplir sus propósitos. Que las palabras de Cristo permanezcan en quien hace la petición. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Significa conocer la voluntad revelada de Dios. Si tú meditas en tu palabra, si tú estás dedicado cada día a leerla, a meditar en ella, a procurarla, vas a conocer cuál es la voluntad de Dios y entonces vas a pedir conforme a la voluntad de Dios. Por lo que Dios concederá las peticiones de tu corazón. Porque lo vas a hacer eso. ¿Cómo estás orando a Dios? Y hay otra bendición y es tener el privilegio de vivir glorificando a Dios. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Wow. Isaías 43:7 dice que el Señor nos creó para su propia gloria. Romanos 3:23 que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero este texto nos dice que podemos darle gloria a Dios. Qué privilegio honrar y darle gloria a Dios. No podemos olvidar que los creyentes que estamos unidos a Cristo solo podemos darle gloria a Dios no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hace en nosotros. No son por nuestros propios méritos, son por los méritos de Cristo. Y creo que todos queremos dar fruto, pero es necesario que siempre nos estemos preguntando cuál es la motivación. Como creyentes queremos dar fruto, queremos agradar a Dios, pero es importante que te preguntes cuál es mi motivación para hacerlo. ¿Cuál es la motivación que tengo para querer dar fruto? ¿Es la gloria de Dios o mi propia gloria? El Padre es glorificado en que deis mucho fruto y así probéis que son mis discípulos. Qué hermosura tener la evidencia de que somos hijos de Dios. Qué bendición es saber que un día estaremos en gloria con Dios y podemos disfrutar de una santa comunión con Dios eternamente. Qué bendición. Otra bendición está ahí en el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Escucharon eso? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Cristo nos ama como el Padre lo ha amado a Él. ¿Y cómo es el amor de Cristo?
que siendo Dios, adicionó humanidad a su deidad, vivió como uno de nosotros y murió en la cruz por nuestro pecado. Wow. Tenemos que meditar en eso, hermanos. Tenemos que meditar en la obra de Cristo en nuestra vida. Debemos permanecer en su amor. ¿Y cómo permanecemos en su amor? Ahí lo define el versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecemos en su amor en obediencia, obedeciendo al Señor, obedeciendo sus estatutos. ¿En qué circunstancias? ¿En algunas? En todas las circunstancias de nuestra vida, obedeciendo a nuestro Padre, queriéndole glorificar, queriendo honrarle. En todas, aún en la que pensemos en nuestra mente finita que podemos ser afectados. Cuando pagas tus impuestos, cuando te va a multar el agente de tránsito, en todas. Miremos lo que dice el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Allí hay una promesa del Señor muy hermosa, y es que su gozo permanecerá en quienes permanecen en Él, en quienes están unidos vitalmente a Él. Es un gozo que no depende de las circunstancias, es un gozo que no es temporal, sino que es un gozo verdadero. Es un gozo inefable y lleno de gloria. Que aún en medio de las dificultades que podamos tener, en medio de las situaciones que vivimos cada día, problemas de salud, problemas de dinero, es un gozo que permanece en nosotros. ¿Saben por qué? Porque confiamos y permanecemos en la vid verdadera. ¿Eres consciente de lo que significa estar separado de Cristo? ¿Eres consciente que separado del Señor nada puedes hacer? Solamente con arrepentimiento genuino y creyendo en Cristo puedes estar unido verdaderamente a Él. Si eres un creyente verdadero, permanece en la vid verdadera. Oremos.